Hubo una vez un reino poderoso que enfrentó una amenaza muy grande. Era muy desafiante la amenaza. La amenaza era desestabilizar completamente toda su estructura. Era una gran hambruna la que iban a pasar. El rey con sabiduría escogió un siervo humilde, prudente, que demostraba fidelidad y sobre todo una visión muy aguda. El rey pues le dio a este hombre toda la autoridad sobre la nación y este debía administrarla y aparte de que debía administrarla, debía ser estratégico, diseñar planes para poder cuidar a todo este pueblo que le habían puesto a cargo. Este siervo no usó ese cargo, no lo usó para su beneficio propio, sino que sirvió a ese rey que lo puso con toda honestidad y le sirvió a ese pueblo con toda compasión. Velaba por el bienestar de ese pueblo con toda su buena voluntad. Él sabía que de él dependía, de su buena gestión, que ese pueblo prosperara. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo con toda la mejor actitud accedió a lo que este hombre estaba indicando que se debía hacer. ¿Y cuál fue el final? Pues que fueron bendecidos, salieron adelante con su situación. Este hombre fue José, el hijo de Jacob, a quien Dios colocó como gobernador de Egipto. Su historia nos va a dar hoy un retrato muy claro de lo que este pastor de Hebreos quería hablarle a estos judíos cristianos. Este retrato nos muestra que se debe ejercer autoridad con buena conciencia. Usar esa autoridad con buena conciencia, entendiendo la responsabilidad que le ha sido endilgada para cuidar a los demás, buscando siempre la honra de ese rey. Esta misma imagen que proyecta este pastor es la que vamos a ver hoy en nuestro sermón, donde se habla de aquellos pastores, hombres llamados por Cristo para velar por el pueblo de Dios. Hombres que no buscan su beneficio propio, enriquecerse, sino buscan que la iglesia del Señor sea ricamente bendecida. Hombres que van a velar por las almas que les han sido encomendadas y lo harán con buena disposición, obedeciendo a su rey. Son guardianes espirituales. Pero no solamente eso. No solamente eso dice el pasaje, también habla de cómo debe responder su pueblo, cómo debe responder los miembros. El título que le hemos dado a nuestro sermón es El deber del creyente cuando otros velan por su alma. El deber del creyente cuando otros velan por su alma. Y veremos 3 puntos. El primer punto que veremos es, los creyentes honramos a los pastores como un mandato del Señor. ¿Y qué dijo este pastor a estos judíos? Porque su autoridad ha sido establecida por Dios. Eso lo veremos en el sermón. El segundo punto que veremos es, los creyentes cooperamos con los pastores en la rendición de cuentas. Este pastor dice que porque ellos velan por vuestras almas como quienes van a dar cuentas. Y por último vamos a ver, los creyentes sustentamos a los pastores en oración. Este pastor requirió y solicitó oración. Vamos a ver esos 3 puntos. Empecemos con el primero. Los creyentes honramos a los pastores como un mandato del Señor. Pongan sus ojos en el texto bíblico, en el versículo 17 del capítulo 13. Dice así, gracias mi hermano. Dice así la palabra de Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos.
Permítame una ilustración que generalmente se podía ver en la corte real de Inglaterra. Existe un cargo llamado Lord Chamberlain. Ese cargo era un cargo muy importante para la casa del rey. Era un hombre que ponían no como monarca absoluto, pero sí le daban una responsabilidad muy grande de supervisar todos los asuntos del palacio. Este hombre organizaba los eventos que tenía que ir el rey, la conducta del personal que asistía al rey. Este hombre buscaba el bienestar real de la familia del rey. Este oficial actuaba con una libertad relativa. Él no tenía una libertad total, no era un monarca. Este oficial tenía unos parámetros muy bien establecidos por el rey. Y cuando este hombre tenía alguna duda en cuanto a cómo proceder, él consultaba al rey y el rey le daba indicación. Su objetivo no era promocionarse, sino era la honra del trono, el bienestar de todos los que habitaban la casa real. El cargo se llamaba Lord Chamberlain, muy conocido en Inglaterra. Esta figura ilustra con precisión el llamado de los pastores en la iglesia del Señor. Son hombres puestos por Cristo sobre la casa espiritual de Dios. Sabemos que no son dictadores, sino son mayordomos. Su autoridad es real. Es real su autoridad. Deben actuar con discernimiento, buscando siempre el bien del pueblo al cual le ha sido encomendado. Dice este pastor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No se trata de una obediencia ciega ni una sumisión forzosa, sino una actitud espiritual en la que reconoce que ese es el orden que Dios ha dado a su iglesia. Así que los líderes fieles honran esa función, saben de esa función. El autor de Hebreos ordena a estos judíos cristianos a quien se dirigía esa carta a obedecer y sujetarse a esos pastores. Porque este pastor, guiado por el Espíritu Santo, sabía muy bien que esos pastores que les enseñaban a ellos las Escrituras eran hombres fieles, llamados por Dios y que velaban sinceramente por las almas de cada uno de estos judíos que se habían vuelto a Cristo. Y ellos lo hacían con una conciencia limpia, con un profundo sentimiento de responsabilidad por cada una de estas personas. No había un interés en ellos. Pues ¿qué interés va a haber en un pastor si enseña que el camino es Cristo y se expone a la muerte a que lo ejecuten? ¿Qué interés propio? Ninguno, ningún interés propio. La obediencia y la sumisión no eran fines en sí mismos, sino era el medio para preservar espiritualmente a este pueblo, a esta comunidad de creyentes. Así que someterse a estos pastores iba a fortalecer la iglesia, iba a dar paz en medio de tanta dificultad. Y también iba a generar una honra a Dios, porque estaba atendiendo una orden en la que Cristo mismo se encargaba en poner pastores para su rebaño. Cristo es la cabeza y sus siervos fieles son instrumentos, guías para la edificación de su santo pueblo. Así que si Él lo advirtió es porque era muy grave no atenderlo. Resistir esa autoridad establecida no solo ponía en peligro la salud espiritual de ese mismo judío cristiano, sino que ponía en peligro la salud espiritual de todo el rebaño, de toda la congregación. Y no solo eso, sino que esa falta de reverencia no era solamente contra ese pastor, sino que era
contra el Señor mismo. Estos judíos sabían muy bien del liderazgo que Dios da a ciertos hombres. Ellos no desconocían que Dios elegía hombres para guiar a su pueblo. Sabían de Moisés, sabían de Josué, sabían de la época de los jueces donde levantaba distintos varones para libertar a su pueblo, de los reyes, instrumentos divinamente establecidos para guiar, proteger y corregir al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento es el Señor mismo quien instituyó el ministerio pastoral. Es el Señor mismo quien lo instituye para el beneficio de la iglesia. ¿Y cómo lo instituye? Como un don para la iglesia, un regalo para la iglesia. Dice la palabra de Dios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No se trata, mis hermanos, de una estructura inventada por los hombres, y tampoco es una tradición humana que viene después de la ascensión del Señor Jesucristo, sino es un orden sagrado establecido por Dios. La continuidad del liderazgo en la iglesia refleja la voluntad de Dios de que su pueblo sea guiado por hombres rendidos a Él y a su propósito. El escritor de la carta enseña a estos creyentes que la autoridad pastoral es limitada, sí, dependiente del Señor y limitada, pero es legítima. Estos pastores, aunque no tienen una autoridad total sobre la vida de la persona, como tal vez en otras congregaciones se ha querido ejercer ese señorío sobre la grey, que hasta para elegir el color del carro que quieren comprar necesitan preguntar. Así que, hermanos, estos pastores habían dado y expuesto su vida para exponer el mensaje de Cristo. Y era una razón muy grande para que el Espíritu Santo, por medio de este pastor, le dijera: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La autoridad de estos pastores es delegada por el Señor, y ejerce una función muy importante. Por tanto, ignorar o resistir el liderazgo, ese liderazgo fiel, es oponerse a aquel que ha dado la orden para que haga esa tarea. Es oponerse al Cristo mismo. Así que es algo muy grave. En contraste con otros modelos que vemos nosotros en cuanto al ejercer el poder a nivel secular, el liderazgo en la iglesia es de servicio, como enseñó nuestro Señor Jesús. Tal vez traiga a la mente, hermano, los días de la carta. En esos días los creyentes vivían en el Imperio Romano, donde la jerarquía política y militar era rígida, era autoritaria. El poder era absoluto. La manera de saber que alguien ejercía una autoridad o había sido delegado era mediante la fuerza. Decidía: esto se hace, usted sale, usted muere, usted tal cosa, usted sus bienes se los confiscamos. Era una autoridad distinta. Era una autoridad por fuerza, por estatus, por control. Esa era la autoridad. En la iglesia es por los dones que el Señor ha querido dar y el Señor ha querido alimentar para el beneficio de las almas. Esa es. No era una ambición mundana por lograr bienes, riqueza. ¡Qué riqueza! Si estaban exponiendo sus vidas y sus familias, estos pastores. Como el ejemplo de Lord Chamberlain de la Casa Real, alguien que organiza,
alguien que vela, alguien que busca el bienestar de la casa real, alguien que no impone las cosas, sino que sabe que lo hace por la fidelidad que tiene a su rey y porque ha sido llamado a ejercer ese cargo. Aunque el carácter del pastor es crucial, la honra que se le debe no se basa en preferencias personales, sino en la función que desempeña. Recordemos a David. David respetó a Saúl en su cargo. Lo reconoció como el ungido del Señor. Honró su cargo. Así que este pastor está exhortando a sus creyentes a que honren el ministerio pastoral. Y aún más, sabía que esos hombres estaban enseñando con fidelidad. Sabía que estaban enseñando de la obra de Cristo. Por eso hizo esta petición. Dice el apóstol Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Esto implica, hermanos, valorar el llamado que Dios ha hecho por encima de emociones o simpatías. La prioridad es la obra de Cristo, que se siga expandiendo, que siga avanzando la obra de Cristo. El pastor quiere llamar fuertemente la atención a estos judíos cristianos, a que la disposición de los miembros es importante, porque la disposición de los miembros va a afectar el trabajo del pastor, la labor de ese pastor. La actitud de rebaño puede o alentar a ese pastor perseguido, que ha perdido bienes, que, mejor dicho, está en una condición difícil, pero sigue predicando la obra de Cristo, que se ha desgastado. Él puede hacerlo alentado o desalentado. Igual él va a hacer su trabajo, porque a eso lo llamó el rey. Pero la actitud como él la puede hacer también es importante y va a ayudar para que este pastor pueda ejercerla de la mejor manera. Dice el versículo 17 de Hebreos 13, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El ánimo del pastor es importante y se ve influido por lo que recibe de su propio pueblo. Un pastor que también está en el mismo peligro de cada creyente, estaba en las mismas condiciones, en el mismo peligro, en la misma persecución, también, pero tal vez un poco más, porque los ubicaban más fácilmente para su ejecución. Así que no era fácil la situación que ellos vivían. Si un miembro de estas congregaciones judías resistía, criticaba, ignoraba, ese pastor iba a encontrar su ministerio más pesado y tal vez menos fructífero. Pero cuando había ese ánimo, cuando había ese consejo recibido, esa colaboración activa en esa situación tan difícil del primer siglo, este pastor iba a servir con gozo y se iba a exponer más, porque había un gozo en su corazón que lo animaba a cumplir la obra que lo habían llamado a hacer. ¿Y eso en qué redunda? En que la iglesia va a florecer. Y florece también espiritualmente en número más creyentes en la iglesia. La obediencia que la Escritura ordena no es, como lo dijimos hace un momento, incondicional ni automática. La iglesia está llamada a examinar la enseñanza de estos pastores. Pero este pastor, guiado por el Espíritu, sabía que su enseñanza era correcta y adecuada. Dice la palabra de Dios: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
Estos miembros estaban siendo exhortados para que verificaran que esa era la enseñanza que la Escritura quiere dar. Y si es así, debe apoyar. Tengan presente que también habían falsos maestros que buscaban adicionarle al Evangelio cosas que no dice el Evangelio. Falsos maestros que querían judaizar, incorporarle cosas del judaísmo para evitar tal vez ser perseguidos. Estos pastores buscaban proteger la doctrina santa. Obviamente, imagino que trataban en evitar el peligro, en no exponerse a perder su vida, pero estaban expuestos a perderla. Por eso estos pastores, a quien se refiere el autor de Hebreos, eran pastores que enseñaban la verdad, la obra de Cristo. Y rechazar la autoridad legítima es rechazar a Cristo mismo. Es rechazar a Cristo mismo. Dice Juan, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dijo alguien una vez, abro comillas, este principio subraya que quienes resisten el liderazgo pastoral bíblico están en realidad rechazando al mismo Señor que los ha enviado. Cuando una congregación resiste a la guía espiritual, está menospreciando el gobierno de Cristo en su iglesia. Esta actitud no solo daña la relación con sus líderes, sino que también impide la obra del Espíritu en medio del cuerpo de creyentes. Cuando el liderazgo espiritual, ejercido con autoridad, con integridad, pensando en la expansión de la obra de Cristo, en la expansión del mensaje que salva, el pueblo debe responder en obediencia bíblica. Y eso que va a generar que la iglesia crezca de manera saludable. Mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, porque allí es donde envía bendición el Señor y vida eterna. Eso enseñan las Escrituras. La armonía entre pastores fieles y miembros receptivos hace que se cree un lugar, un espacio donde la verdad se pueda proclamar con libertad. Eso busca también que florezca el discipulado en la iglesia. El pueblo de Dios haya nuevas fuerzas. Esa es la visión de Dios para la iglesia, el orden, la paz y la edificación mutua. Permítame unas cortas aplicaciones de este primer punto. Hermanos, examinemos nuestra disposición hacia los pastores que Dios nos ha puesto. ¿Tenemos un espíritu cooperador, receptivo, enseñable? ¿O tal vez les resistimos con orgullo, amargura o desconfianza no resuelta? Recordemos que la buena disposición no solamente honra a los pastores, sino también al Señor, quien los ha establecido. Una segunda aplicación. Miembros, fomentemos un ambiente de honra a los líderes de la congregación. Moldeemos con nuestro ejemplo cómo se honra fielmente según las Escrituras. Hablemos bien de ellos. Oremos por ellos. Protejamos la iglesia. Dice el apóstol Pablo, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si usted es instruido por estas verdades, instruya a otros. Así que habiendo entendido el liderazgo pastoral, que es un diseño divino,
que Dios mismo lo ha establecido, que estos siervos son llamados por Dios para guiar y cuidar su iglesia, debemos ahora considerar con mayor seriedad el peso que conlleva esa responsabilidad. No basta con reconocer que sí, efectivamente, es llamado, sino que debemos saber que un día Él rendirá cuentas delante de Dios. Su autoridad no es un privilegio humano, sino es una comisión espiritual dada por Dios. Por tanto, el segundo aspecto que debemos observar es la responsabilidad que tienen ellos y la rendición de cuentas en su oficio pastoral. Vamos al segundo punto. Los creyentes cooperamos con los pastores en la rendición de cuentas. Miren el versículo 17 lo que dice. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Pensemos por un momento en un vigilante nocturno en un faro. Hemos dado ejemplos del faro y la luz, pero hoy pensemos en esta pequeña ilustración. No en el faro, sino en el vigilante. En esas cosas donde hay un faro encendido todas las noches con el propósito que los barcos no encallen y no se entren al mar y se pierdan. Detrás de esa luz que está bien encendida, hay un hombre. Hay un hombre que todas las noches sube las escaleras al faro, limpia el lente, le pone más leña al fuego para el frío de la noche, para calentarse, se toma su tinto, está vigilante, porque sabe que si se llega a apagar esa luz, los que están afuera, los barcos que van llegando en la oscuridad, pueden naufragar y se pueden perder. Pero noten esto, cuando este vigilante está subiendo las escaleras, no hay nadie que aplaude y diga, ahí va el vigilante, ahí va el vigilante, aplaudámoslo, reconozcámosle su trabajo. No, él simplemente sube y hace su tarea y nadie se entera. Nadie se entera que se trasnochó. Nadie se entera que estuvo enfermo. Nadie se entera que ese vigilante padeció múltiples dificultades. Su tarea es silenciosa. Nadie se dio cuenta. Llega la madrugada y continúa su tarea. Esta imagen refleja con claridad lo que el autor de Hebreos comunica sobre estos pastores. Son hombres que velan por las almas de la iglesia como quienes han de dar cuentas. No se trata simplemente de ejercer funciones visibles, sino de una responsabilidad espiritual profunda, rendir cuenta directa delante de Dios. Esta realidad transforma la perspectiva, convierte a estos hombres en centinelas del alma, conscientes que cada decisión que toma va a bendecir o va a afectar al pueblo. Así que estos hombres saben que deben ejercer con mucha responsabilidad su función delante de su rey. Y la iglesia también debe entender el peso y apoyar ese llamado, no con ligereza, sino con reverencia delante de Dios. El autor de Hebreos exhorta a estos judíos a tener buena actitud, tengan buena actitud frente a los esfuerzos de esos pastores, porque entiende que el ministerio pastoral implica un llamado sagrado lleno de responsabilidad y sacrificio. Estos líderes no solo enseñaban, sino que velaban espiritualmente por esas almas, conscientes de que darían cuentas a Dios. Así que la obediencia y la sujeción voluntaria, sin críticas ni resistencia,
sin una actitud dura, indiferente, va a ocasionar que lo pueda ejercer su cargo con alegría. De no hacerlo y de perjudicar a aquel que trae el mensaje, a aquel que vela por las almas de ese pueblo, el perjudicado no solamente es aquel que lo hace, sino que también la congregación misma es perjudicada, porque éste difícilmente va a administrar con gozo, pero lo va a hacer porque es el llamado que Dios le ha hecho y debe obedecer a su Rey. Así que, hermanos, la edificación mutua, la unidad espiritual, el respeto por el orden divinamente establecido por la Iglesia es lo que llama el Espíritu Santo a estos creyentes de la primera iglesia. El autor de Hebreos les estaba diciendo: hermanos, reconozcan que los pastorean no buscan dominar sobre ustedes, sino servirles por amor a Cristo. No piensen que estos líderes desean imponer sus voluntades. No piensen que porque les dicen ya no sacrifiquen más al templo, quieren dominar sobre su voluntad. No compren más tórtolas. No vayan más al templo. No mezclen las dos cosas. Porque ellos los exhortaban, no significa que estuviera por encima de sus conciencias, porque la conciencia de estos pastores era que ellos pusieran sus ojos solamente en Cristo. El Espíritu Santo les ha encomendado esta tarea y no la estaban ejerciendo con tiranía, sino estaban siendo ejemplo para su rebaño, dando sus vidas, desgastando su vida. Así que este autor buscaba que estos entendieran que estaban siendo cuidados, alguien estaba velando por sus almas. Y su tarea no terminaba con la enseñanza pública a este grupo de judíos. Allí no terminaba. Ellos, muy seguramente, así como lo muestra el texto, velaban por sus almas, sacaban tiempo para orar por ellos, para orar por sus compatriotas judíos cristianos, rogaban que ojalá pudiesen compartir el mensaje a otros hermanos de su nación. El Señor les ha puesto esa carga y ellos lo estaban haciendo y lo estaban ejecutando. Así que el pueblo lo que debía era orar por ellos, porque ellos oraban por aquellos a quienes tenían que rendir cuentas. Ellos estudiaban y profundizaban las Sagradas Escrituras para tener claro el mensaje que debía compartirles y ellos fuesen alimentados y bendecidos. Tal vez horas y horas meditando y reflexionando para poderles alimentar y consolarle en sus terribles aflicciones de perder familia, perder bienes, ser rechazados por la sociedad. Sus mensajes tuvieron que haber sido muy bien elaborados para alimentarles y salir fortalecidos por la palabra de Dios. El llamado a estos judíos cristianos era considerar cuán grande es la responsabilidad de estos pastores. Los pastores sufren por la dureza de sus miembros. Si no fuese así, este pastor no lo hubiese mencionado. Si no padeciesen aquellos por distintas actitudes y falta de sentido en la expansión del Evangelio, no hubiese habido necesidad de decirlo. Pero este pastor, guiado por el Espíritu Santo, animó a estos judíos a que cambiaran esa actitud. El deseo de crecer en el conocimiento del Señor era la alegría
para estos pastores, que crecieran en el conocimiento de quién es Cristo. Ya no hay necesidad de ir a un templo físico a sacrificar. Tenemos a Cristo. Y que ellos reciban esta verdad y la vivan. Era la alegría para estos pastores. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. No ayuda a la iglesia, no ayuda. Así que la contribución a la edificación mutua está clara. No olviden que el gozo de los líderes es para el beneficio de su propia alma. Es para su propio beneficio. Si estos hermanos judíos querían recibir más de qué enseña Cristo, pues ayude que su pastor pueda hacer bien esa tarea, pueda dedicar más tiempo en oración, más tiempo de meditación, para que ellos reciban más de Cristo. El beneficio era para sus propias almas. Ellos mismos iban a ser los beneficiados de una buena actitud, de tener una buena actitud. El Señor Jesús los ha puesto como portadores de la palabra y guardianes de su pueblo. Honrarlos era el deber del pueblo. El que recibe al que yo enviare me recibe a mí, dice Juan 13:20. Hoy trabajan para el bien de sus almas. Aquellos hombres trabajaban para el bien de las almas de ellos. Recuerden que aún bajo el antiguo pacto, los líderes fieles eran valiosos. Moisés fue muy valioso para la nación, muy valioso. ¿No reverenciaban Israel a Moisés, quien intercedía de día y de noche por ellos? ¿No fue Josué fortalecido por la obediencia de su pueblo cuando todo el pueblo dijo a una voz: a todo que nos mande iremos? ¿No animaba eso a Josué? ¿No fue Nehemías animado por el pueblo cuando tuvieron ánimo para ir a trabajar? ¿Cuánto más ahora en el nuevo pacto? En el nuevo pacto de gracia, nosotros debemos alentar a quienes espiritualmente se dedican para el cuidado de nuestras almas. Ayudemos a que no se haga con pesadez ese trabajo, sino con gozo, sin murmurar en el desierto, como hicieron aquellos que murmuraban en el desierto, sino que animémonos unos a otros a tener una conducta adecuada de edificación para la expansión del mensaje de salvación. Hoy por hoy muchos se rebelan contra el gobierno y marchas contra las autoridades y desobediencia contra los padres y desobediencia contra los maestros en los colegios, y no les importa ninguna autoridad. Pero no así con la iglesia del Señor, no así con la iglesia donde nuestras almas reciben cuidado y bendición. El Señor quiere la paz para su pueblo. Y allí en esa paz el Señor edifica. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Sometámonos con gozo, con una conciencia limpia, en la que somos conscientes que honramos a nuestro Señor haciendo esto. Hebreos 13, versículo 17, nos muestra con claridad que los pastores velan por las almas como quienes han de dar cuenta. Esta realidad nos confronta con una verdad solemne. Una verdad solemne. ¿Y cuál es? Que cada alma es perdurable.
Y cada uno de nosotros rendirá también cuentas delante de Dios. Si estos pastores van a rendir cuentas por las almas, estas almas también van a rendir cuentas delante de Dios. Si estos siervos deben dar cuentas, ¿cuánto más nosotros debemos considerar el estado eterno en nuestra propia alma? El llamado a obedecer y sujetarse no es solo para mantener un orden en la iglesia. Es una señal de algo más profundo, hermanos. Especialmente amigos, aquellos que saben que no están en Cristo. Nuestra alma necesita dirección, salvación y cuidado. Y solo Cristo puede proveer eso de manera plena. Este pasaje de Hebreos nos revela que los pastores fieles trabajan desde una buena conciencia, deseando el crecimiento espiritual de su pueblo. Pero una buena conciencia empieza con el arrepentimiento genuino y fe en Cristo. No basta con formar parte externa de la iglesia. No basta con respetar a los líderes, a los pastores. No basta eso si su corazón no ha sido transformado por el poder del Evangelio. No basta. Si está todavía perdido, no importa que respete y que atienda estas cosas si su corazón aún no ha sido transformado. La buena conciencia que habla este autor de Hebreos menciona que no se obtiene por el esfuerzo humano. Debe haber una operación del Señor limpiando con su sangre. Por tanto, amigo o amiga, si al escuchar este mensaje, estas palabras, usted logra reconocer que aún no ha sido pastoreado por el príncipe de los pastores, por Cristo, hoy es día de arrepentimiento. Si sabe que su vida es desagradable delante de Dios y es consciente y sus obras lo demuestran, que usted no está siendo pastoreado por Cristo, debe humillarse y pedir perdón con todo su corazón. Rinda su corazón a Él. Crea en Él con todo su corazón. Empiece a vivir bajo el cuidado del buen pastor que dio su vida por su pueblo. No hay mayor necesidad que usted tenga hoy, ni su trabajo, ni su familia, ni su futuro, ni sus nada. Su mayor necesidad hoy es que usted sea pastoreado por el pastor de pastores. Que usted sea reconciliado por medio de Jesucristo. Continuando con nuestro texto, permítame una advertencia. Recalcar en ella, rechazar o despreciar a los pastores fieles no es un asunto menor. Quien lo hace resiste la orden de Dios y corta el canal con el cual el Señor quiere bendecir a su iglesia. Oremos para que los pastores sirvan con buena conciencia. Pidamos a Dios que el Señor los sostenga fieles, con discernimiento, con celo. Seamos una fuente de aliento, no de carga para los pastores. Afirmemos las manos con nuestra obediencia, con una buena actitud, con un apoyo visible. Así vamos a participar activamente en la edificación de la iglesia y la salud espiritual del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, hemos visto que los pastores verdaderos sirven con entrega, con rendición constante.
También debemos preguntarnos, ¿y cómo la iglesia puede responder a ese esfuerzo? El tercer punto que vamos a ver responde a esto. Más allá de la sujeción y una obra que cada creyente debe ejercer, la oración ferviente de los líderes es muy importante. Eso muestra gratitud por aquellos que Dios ha puesto para que le hablen a usted y se preocupe por usted. Vamos a nuestro tercer y último punto. Los creyentes sustentamos los pastores en oración. Vayan al versículo 18. Hebreos 13, versículo 18 dice así: Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Recuerdan ustedes cuando Israel peleaba contra Amalek? Los que leen bastante el Antiguo Testamento. Moisés subió al monte con una vara que Dios le dijo que pusiera en su mano. Y cuenta la historia bíblica que mientras tenía las manos arriba, en alto, el pueblo vencía en la batalla y ganaba. Pero cuando se cansaba las manos, el pueblo era vencido. Así también ocurre con los pastores. Están en lucha constante, pensando en la salud de su pueblo. Estamos hablando de pastores que han dado su vida por su pueblo. Estos pastores que perseguidos y posiblemente algunos de ellos ejecutados a futuro, buscaban la oración ferviente de la iglesia para poderse mantener en su oficio y ayudar a la iglesia. Esta historia bíblica de Moisés nos muestra la urgencia de orar, porque si este pastor pidió oración, es porque realmente necesitaban recibir esas oraciones, que orara su pueblo delante del Señor para que ellos pudieran avanzar en su ministerio y en su responsabilidad. El escritor de la carta se esforzó en llamar a la conciencia de cada uno de ellos. Si cada uno de esos miembros conocía la carga que estos pastores llevaban, estos miembros iban a orar sinceramente por ellos. Ellos también enfrentaban luchas. El mundo tenía una lucha fuerte contra ellos, enemigos. La cultura judía, sus propios compatriotas, el mismo diablo. Y ellos solo querían abrir más camino para que el evangelio llegara a más personas. ¿Cómo se hacen estos judíos cristianos compañeros de estos pastores? Pues orando por ellos sinceramente. Se hacen compañeros invisibles en la batalla. Y esto ayudará a levantar el ánimo y las fuerzas de estos pastores. Hebreos 13:18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Rogando que oren, que levanten súplicas a Dios por ellos. Dice, confiamos en que tenemos buena conciencia. Recuerden que este texto, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra una verdad.
estos pastores solo querían que otros conocieran al Salvador y esa era su alegría. Así que tenían buena conciencia porque era su deseo, el deseo que embargaba su alma. Querían que muchos conocieran al Salvador. El apóstol Pablo en muchas de sus cartas dice: orad por mí, porque él no se sentía superior, sino porque sabía que la obra de Dios se sostenía únicamente en dependencia de Dios. Alguien dijo alguna vez, abro comillas, no esperen perfección de hombres frágiles, pero sí pueden esperar fidelidad cuando oran para que Dios los sostenga. Una iglesia que ora por sus pastores es una iglesia madura y saludable. Una iglesia que los critica sin orar es una iglesia en peligro. La intercesión protege al pastor del desaliento, de la tentación, del error, y proteger a la iglesia de división, apatía y falsedad. Ustedes tienen el privilegio de ser parte de nuestro sostén espiritual. Fin de la cita. Mis hermanos, hemos visto y hemos considerado estas verdades. Somos llamados a renovar nuestra visión del liderazgo espiritual en la iglesia. En primer lugar, hemos visto que el liderazgo pastoral es un diseño divino, no es una invención humana, ni una tradición eclesiástica, sino es una provisión del cielo para el cuidado de las almas. Dios ha puesto hombres para pastorear el rebaño, y la actitud de nosotros como pueblo debe reflejar reverencia hacia el plan de Dios. En segundo lugar, aprendimos que estos pastores velan por nuestras almas como quienes han de dar cuentas. Su ministerio no es frágil, no es liviano, sino que es duro, es de mucha responsabilidad, implica vigilancia constante, sacrificio personal y una conciencia sensible delante de Dios. Así que no es una cortesía honrar a los pastores, no es una cortesía, es un acto de obediencia al Señor y un medio para nuestro propio crecimiento espiritual. Y finalmente vimos una exhortación a que oremos por ellos, no como un deber mecánico, ni como una expresión simplemente por hacerlo, sino con gratitud, con correspondencia. Y finalizo con esto, que cada uno de nosotros podamos responder con humildad y disposición, que obedezcamos con gozo, sujetándonos con respeto, que oremos con fervor y así como Dios lo ha diseñado, honraremos a Cristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra expuesta. Gracias, Señor, porque tú hablas a tu pueblo, lo edificas, lo corriges, orientas sus pasos con tu palabra, con tu espíritu. Rogamos quieras tú impactar a aquellos que no son salvos, que saben que están apartados de una vida agradable a ti y que sus sacrificios son rechazados porque no han ido a ti en fe y en arrepentimiento. Oramos por ellos, quieras tú alcanzarles. Te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Oramos por tu santo pueblo.
para que tu evangelio siga avanzando con la libertad, Señor. Te damos a ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús.